La vida de una madre quedó destrozada el día que su hija de 2 años desapareció de la granja familiar, desapareciendo sin dejar rastro tras ser abandonada jugando cerca del maizal durante apenas unos minutos. Durante años, la familia campesina lloró, sin saber qué había sucedido, mientras la madre luchaba por perdonarse por haber dejado a su hija desatendida. Todas las investigaciones fueron en vano, dejándolos con solo dolor y preguntas sin respuesta. Pero 10 años después, por pura coincidencia, entró en el cobertizo de cerdos de un vecino y allí encontró una pequeña pista, una pista que la llevaría a descubrir la impactante e increíble verdad detrás de la desaparición de su hija. Antes de adentrarnos en esta impactante historia, cuéntanos desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte. El sol del mediodía caía con fuerza sobre las extensas tierras de cultivo de Castilla-La Mancha, proyectando largas sombras sobre el granero desgastado y las interminables hileras de maíz que se extendían hasta el horizonte. Carmen Morales, ya de 50 años, se secaba el sudor de la frente mientras se dirigía a la casa de campo. Los años habían marcado profundas arrugas en su rostro, cada una testimonio de las dificultades que había soportado. Al llegar al recibidor, Carmen comenzó el ritual habitual de quitarse las botas sucias. El aire fresco del interior era un grato respiro del calor sofocante del exterior. Se agachó, con la intención de colocar sus botas en el estante más bajo, un espacio que siempre había dejado libre para guardarlas rápidamente. Pero al extender las manos, se quedaron congeladas en el aire. Allí, escondidas en un rincón, parcialmente ocultas por las sombras, había un par de pequeñas botas vaqueras. A Carmen se le cortó la respiración al sentir una oleada de recuerdos que la invadieron. No eran unas botas cualquiera, pertenecían a Lucía, su hija, que había desaparecido sin dejar rastro hacía 10 años. Los dedos temblorosos de Carmen se extendieron, rozando suavemente el cuero desgastado. En un instante, se vio transportada al pasado. Casi podía ver a Lucía de pie ante ella, una vibrante niña de 2 años con el pelo rojo intenso y una sonrisa capaz de iluminar la habitación más oscura. La pequeña había adorado esas botas, insistiendo en usarlas en todas partes, incluso para dormir, si Carmen la hubiera dejado. La visión fue tan vívida, tan real, que por un instante Carmen olvidó respirar. Lucía había sido la luz de sus vidas, trayendo alegría y risas a la granja que ahora parecía fría y sin propósito. Cada día desde su desaparición había sido una lucha, cada momento lleno de dolor y recuerdos inquietantes. La mente de Carmen se remontaba a aquel fatídico día, repasando la escena que la había atormentado durante una década. Había dejado a Lucía jugando cerca del maizal, pensando que estaría a salvo solo unos minutos. Pero cuando Carmen regresó, la niña ya no estaba. La habían buscado frenéticamente, convencidos de que simplemente se había perdido entre los altos maizales. Pero a medida que las horas se convertían en días y los días en semanas, la horrible verdad empezó a asomar: Lucía no solo estaba perdida, sino que se había ido. Con el corazón apesadumbrado, Carmen recogió las botitas. No soportaba dejarlas allí, un recordatorio constante de su mayor fracaso. Decidió llevarlas al ático, donde no la volverían a pillar desprevenida, causándole un nuevo dolor con cada avistamiento inesperado. Mientras cruzaba la casa, con las botas en la mano, Carmen pasó por la sala, donde su esposo Antonio les preparaba el almuerzo. Él levantó la vista, con una pregunta formándose en sus labios, pero se apagó en cuanto vio lo que ella llevaba. Un entendimiento se extendió entre ellos, silencioso pero profundo. No hicieron falta palabras, ambos sabían el peso de esas botitas. Carmen continuó su camino, subiendo las escaleras crujientes hasta el ático. El aire mohoso y la luz tenue intensificaban el ambiente sombrío. Encontró un rincón tranquilo para colocar las botas. Antes de dejarlas, las apretó contra su pecho y susurró una promesa en el silencio. Lucía, mi dulce niña, murmuró con la voz cargada de emoción. Sé que estás ahí fuera, en algún lugar. Mamá y papá nunca dejarán de buscarte. Te encontraremos, te lo prometo.
Con manos temblorosas, bajó las botas con cuidado y se dio la vuelta, incapaz de mirarlas más. Mientras bajaba las escaleras, Carmen intentó prepararse para el resto del día, sabiendo que el fantasma de su hija desaparecida la perseguiría a cada paso. Carmen regresó a la sala, donde Antonio los esperaba en la mesa. El olor a comida recién preparada impregnaba el aire, pero ninguno de los dos tenía muchas ganas de comer. Carmen se deslizó en su silla y sus ojos se encontraron con los de Antonio al otro lado de la mesa. Los años de dolor compartido habían creado un lenguaje silencioso entre ellos, y ella podía leer la preocupación en su mirada. «Lo siento, Antonio», dijo Carmen en voz baja, señalando la mesa que tenían delante. «Te tomaste tantas molestias, pero ya no tengo apetito. ¿Quizás podríamos guardarla para la cena?» Antonio asintió, comprendiendo perfectamente, y apartó su plato. Apenas rozaron la comida, permanecieron sentados en silencio, con el peso de la pérdida flotando en el aire. Finalmente, Antonio se aclaró la garganta, con voz vacilante, al abordar el tema que ambos temían y anhelaban por igual. ¿Has sabido algo de los investigadores? ¿Alguna pista nueva sobre Lucía? Carmen sintió que se le encogía el corazón ante la pregunta. ¿Cuántas veces se habían preguntado esto a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había aflorado la esperanza solo para extinguirse en otro callejón sin salida? Negó con la cabeza lentamente, con la voz apenas por encima de un susurro. No, nada nuevo. Llamé a la policía ayer, pero es la misma historia de siempre. Ni pistas, ni novedades, ni indicios. Hizo una pausa, con las palabras amargas en la lengua. Ya ni siquiera nos informan con tanta frecuencia. Creo que se están dando por vencidos. A Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas y parpadeó rápidamente, intentando contenerlas. ¿Crees que la encontraremos algún día? ¿De verdad está ahí fuera? Antonio extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Carmen. Su agarre era firme y reconfortante, incluso con los ojos llenos de lágrimas contenidas. La encontraremos, Carmen. Está ahí fuera, y no dejaremos de buscarla. ¿Nunca? Se quedaron en silencio unos instantes más, sin tocar la comida. Finalmente, Antonio se levantó y empezó a recoger los platos. Quizás deberíamos acortar el descanso, sugirió. Todavía hay mucho trabajo por hacer, y quizá nos ayude, sabes, mantenernos ocupados. Carmen asintió, levantándose de la silla. Tienes razón. ¿Qué tenías en mente? Necesito limpiar el granero, respondió Antonio. Me vendrían bien unas manos extras si estás libre. Carmen negó con la cabeza. Ojalá pudiera, pero tengo que entregar esos fardos de heno a las granjas vecinas. Llevan esperando desde la mañana y no quiero quedármelos más tiempo. Antonio asintió, comprendiendo. Se dirigieron juntos hacia la puerta, cada uno dispuesto a sumergirse en las rutinas familiares del trabajo agrícola, con la esperanza de encontrar un respiro al dolor que nunca los abandonó del todo. Al salir a la intensa luz del sol, Carmen no pudo evitar echar una última mirada a la casa. En algún lugar del ático, un par de diminutas botas de vaquero se alzaban como testimonio silencioso de su esperanza inquebrantable y su dolor eterno. La vieja camioneta avanzaba ruidosamente por el polvoriento camino rural, con la caja cargada de fardos de heno. Carmen apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. Ya había hecho varias entregas, cada una era una grata distracción de las tumultuosas emociones que le despertaba el hallazgo de las botas de Lucía. Al acercarse a su destino final, la granja de la familia Rivas, Carmen sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Esperaba contra toda esperanza que Joaquín Rivas no estuviera allí para recibir la entrega, tal vez uno de sus peones se encargaría de ella. La mala sangre entre sus familias era profunda, un conflicto que había comenzado años atrás, cuando los padres de Carmen aún dirigían la granja. A pesar de la animosidad, los Rivas seguían pidiendo heno a los Morales,
dependían de él, y Carmen y Antonio no eran tan tercos como para rechazar el negocio. En el fondo, Carmen albergaba la vaga esperanza de que algún día pudieran reconciliarse y dejar atrás la vieja disputa. Al coronar una pequeña colina, la casa de campo de los Rivas apareció ante sus ojos. El corazón de Carmen se encogió al ver una figura en el patio, sin duda, Joaquín Rivas. Respiró hondo. Carmen respiró hondo para tranquilizarse, preparándose para la incómoda interacción que se avecinaba. Al llegar al granero, apagó el motor y salió de la camioneta. Joaquín se quedó allí, con el ceño fruncido, una expresión que parecía grabada para siempre en sus rasgos. «Hello, Joaquín», Carmen said, forcing a polite tone. La respuesta de Joaquín fue cortante, apenas un gruñido. «Hola». Juntos, trabajaron en intenso silencio para descargar las pacas de heno y apilarlas en el granero. El aire entre ellos estaba cargado de una hostilidad tácita, haciendo que la simple tarea se sintiera eterna. Al terminar, Carmen se secó el sudor de la frente y se volvió hacia Joaquín. «Te enviaré la factura más tarde hoy», dijo. Joaquín simplemente asintió, dándose la vuelta sin siquiera agradecerle. Carmen lo vio irse, invadida por la frustración y la tristeza. Sabía que a Joaquín le molestaba tener que depender de su heno, pero su obstinada negativa a siquiera intentar ser cortés la irritaba. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, Carmen no pudo evitar sentir una leve satisfacción. A pesar de todo, los Rivas aún los necesitaban. No era mucho, pero ante su continua hostilidad, era algo a lo que aferrarse. Justo cuando llegaba a su camioneta para dejar atrás la granja de los Rivas, un repentino alboroto le llamó la atención. Una pequeña mancha rosada pasó velozmente junto a ella, acompañada de un coro de chillidos de sorpresa. Instintivamente, se giró y vio a un cerdito corriendo por el corral, claramente escapado de su corral. Sin pensarlo, Carmen entró en acción. Años de vida en la granja habían agudizado sus reflejos, y rápidamente persiguió al animal fugitivo. El cerdo, aunque pequeño, era sorprendentemente rápido, y Carmen lo persiguió brevemente, pero con energía, por el granero. Finalmente, tras unos instantes de zigzag, el cerdito pareció cansarse. Disminuyó la velocidad lo justo para que Carmen lo alcanzara y lo cogiera en brazos. El animal se retorció brevemente antes de calmarse, aparentemente resignado a su captura. Ligeramente sin aliento y con el cerdo en brazos, Carmen miró a su alrededor y gritó, «¿Joaquín? ¿Alguien?». Pero no hubo respuesta. La granja parecía extrañamente silenciosa, sin rastro de Joaquín ni de ninguno de sus trabajadores. Carmen frunció el ceño. No era propio de Joaquín ser tan descuidado con su ganado, siempre lo había conocido como un granjero meticuloso. A pesar de sus diferencias personales, la idea de que un animal escapara sin que nadie se diera cuenta le pareció extraña. Con el cerdo todavía en brazos, Carmen empezó a caminar hacia donde creía que podrían estar los corrales. Con los años, había adquirido una idea general de la distribución de la granja Rivas, aunque nunca había tenido motivos para explorarla a fondo. Al acercarse a una gran estructura parecida a un granero, el sonido de gruñidos y resoplidos confirmó que estaba en el lugar correcto. El fuerte olor a almizcle de los cerdos se intensificaba a medida que se acercaba a la entrada. Carmen empujó la pesada puerta con la mano libre, las bisagras crujieron con fuerza en el silencio. Dentro, el aire era denso y cálido, impregnado de los sonidos y olores de docenas de cerdos. Entrecerró los ojos para que se acostumbraran a la tenue luz del establo. Hileras y filas de corrales se extendían ante ella, cada una con varios cerdos de distintos tamaños. Carmen caminó lentamente por el pasillo central, buscando un corral vacío o uno al que le faltara un ocupante. Al acercarse a la parte trasera del establo, algo le llamó la atención. Parcialmente enterrado en la tierra, frente a uno de los corrales, había un pequeño objeto rosa. Carmen se arrodilló, aún agarrando al cerdo escapado, y le quitó un poco de tierra con la mano libre. Se quedó sin aliento al darse cuenta de lo que era,
una diadema de Hello Kitty, de esas que usaría una niña pequeña. La mente de Carmen daba vueltas. ¿Qué hacía una diadema de niña en una porquería? Sabía que Joaquín no tenía hijos, siempre había sido un soltero empedernido, y desde luego nunca recibían visitas con niños pequeños, al menos que ella hubiera visto. La invadió una confusión y una inexplicable sensación de inquietud. De repente, una voz áspera rompió el silencio. ¿Qué demonios haces aquí? ¡Fuera! Carmen se giró y vio a Joaquín Rivas en la puerta, con el rostro desencajado por la ira. Uno de tus cerdos se escapó, logró balbucear, todavía sorprendida por su repentina aparición y su tono hostil. Hizo un gesto con el animal aún en brazos. Solo intentaba traerlo de vuelta. Pero Joaquín la interrumpió, alzando la voz. Me da igual lo que creas que estás haciendo. Vete ya o llamo a la policía. Carmen se quedó atónita ante la intensidad de su reacción. Claro, nunca se habían llevado bien, pero ese nivel de ira parecía extremo incluso para Joaquín. Algo en su actitud, la mirada salvaje en sus ojos, le provocó escalofríos. Sin decir palabra, dejó al cerdo en el corral más cercano y empezó a retroceder hacia la puerta. Joaquín observaba cada uno de sus movimientos, tenso, con los puños apretados. Al pasar junto a él en la puerta, Carmen no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba fatal, la diadema, la reacción exagerada de Joaquín, el cerdo escapado, nada cuadraba. Pero con Joaquín mirándola con furia, casi vibrando de rabia apenas contenida, supo que no era momento de hacer preguntas. Joaquín la siguió hasta su camioneta, observándola subir y arrancar el motor. Al alejarse, Carmen miró por el retrovisor y vio a Joaquín allí de pie, observándola marcharse. El encuentro la dejó conmocionada, con la mente llena de preguntas y una creciente inquietud. Mientras la camioneta de Carmen avanzaba ruidosamente por el polvoriento camino que se alejaba de la finca Rivas, sus pensamientos se resistían a calmarse. Casi había llegado al final de la propiedad de los Rivas cuando un repentino y poderoso impulso la agarró. En lugar de continuar su camino a casa, Carmen se encontró deteniéndose a un lado de la carretera. Le temblaban ligeramente las manos al estacionar la camioneta y apagar el motor. Durante un largo rato, permaneció allí sentada, contemplando la silueta lejana de la finca Rivas. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los campos y bañándolo todo con una cálida luz dorada que contradecía la inquietud que la atormentaba. Esto es una locura, murmuró para sí misma, incluso al abrir la puerta de la camioneta y salir. Pero no podía quitarse la sensación de que si se iba ahora, cometería un terrible error. Respirando hondo para tranquilizarse, Carmen comenzó a caminar de vuelta a la granja. No tenía un plan exacto, pero sabía que necesitaba respuestas. La disputa de décadas entre sus familias de repente parecía trivial frente a lo que acababa de vivir. Al acercarse a la casa de campo, vio a Joaquín salir del granero, limpiándose las manos con un trapo. Se quedó paralizado al verla, y su rostro se ensombreció de nuevo por la ira. Creí haberte dicho que te fueras, gruñó mientras Carmen se acercaba. Carmen levantó las manos en un gesto apaciguador. Lo sé, Joaquín, y disculpa la intromisión, pero creo que es hora de que hablemos de esto, de este asunto entre nuestras familias. El ceño fruncido de Joaquín se acentuó. No hay nada que hablar. Vete a casa. Carmen se mantuvo firme. Mira, sé que no te caemos bien. Sé que hay mala sangre. Pero llevamos décadas siendo vecinos. Hacemos negocios juntos. ¿No crees que ya es hora de que intentemos arreglar esto? De ser, si no amigos, al menos civilizados. Por un momento, algo brilló en los ojos de Joaquín, incertidumbre, tal vez, o un atisbo de alguna emoción más profunda, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por su habitual máscara de hostilidad. Está bien así, dijo con seriedad. No necesito nuevos amigos. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer.
Se dio la vuelta para marcharse. Carmen sintió que la frustración crecía en su interior. Había extendido una rama de olivo, y Joaquín casi la había rechazado. Pero cuando estaba a punto de desaparecer de nuevo en el granero, una idea la asaltó. «Hola, Joaquín», gritó. Él hizo una pausa y la miró con evidente irritación. «No sabía que tenías una hija, ¿verdad? Felicidades». El efecto de sus palabras fue inmediato y sorprendente. Joaquín se quedó paralizado, palideciendo antes de enrojecerse de ira. Por un instante, Carmen creyó que iba a estallar de rabia. Luego, con visible esfuerzo, Joaquín se recompuso. Su voz, al hablar, sonaba con firmeza. «No tengo hijos», dijo. «Ahora, por favor, abandona mi propiedad». Carmen se quedó allí, atónita y en silencio. Si Joaquín no tenía un hijo, ¿de quién era esa diadema que había en el granero? ¿Por qué había reaccionado con tanta vehemencia a su suposición? Mientras Joaquín desaparecía en el granero, cerrando la puerta de golpe, Carmen regresó lentamente a su camioneta. Su mente daba vueltas, intentando comprender lo que acababa de suceder. La reacción de Joaquín había sido demasiado extrema para ser un simple malentendido. Había algo que ocultaba, algo relacionado con una niña. Al subirse de nuevo a su camioneta y arrancar el motor, Carmen no podía quitarse la sensación de que se había topado con algo mucho más siniestro que una simple disputa vecinal. Al principio pensó que las piezas aún no encajaban, pero de una cosa estaba segura, no podía dejarlo pasar. Fuera cual fuese el secreto que Joaquín guardaba, estaba decidida a descubrirlo. Tras una última mirada a la granja Becca por el retrovisor, Carmen volvió a la carretera. El corazón le latía con fuerza y le sudaban las palmas de las manos sobre el volante. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que no podía afrontar esto sola. Era hora de hablar con Antonio. Juntos, quizá podrían descifrar este inquietante enigma y quizá, solo quizá, encontrar las respuestas que llevaban tanto tiempo buscando. Las llantas de la camioneta crujieron sobre la grava mientras Carmen se alejaba de la granja Becca. Su mente era un torbellino de confusión y crecientes sospechas. El encuentro con Joaquín no dejaba de repetirse en su mente, y cada detalle parecía más significativo a cada instante. Mientras recorría los conocidos caminos rurales, sus pensamientos volvieron a la diadema rosa de Hello Kitty que había encontrado en la pocilga. Un objeto tan incongruente en ese lugar, y la reacción de Joaquín al mencionar a un niño fue alarmante. De repente, un pensamiento asaltó a Carmen con tal fuerza que, instintivamente, frenó a fondo, deteniendo la camioneta en medio de la carretera desierta. Su corazón se aceleró al aflorar un recuerdo largamente enterrado. «Diadema», susurró para sí misma, con la voz temblorosa en su mente. Vio a Lucía, su preciosa hijita, con una diadema blanca, un regalo de su abuela. Lucía no tenía una diadema rosa de Hello Kitty, era blanca. ¿Cómo pudo Carmen haber olvidado semejante detalle? Negó con la cabeza, intentando aclarar sus ideas. No, no podía ser. Era demasiado improbable, demasiada coincidencia. Había estado tan concentrada en su trabajo, en intentar avanzar, que había dejado de lado muchos recuerdos de Lucía. Pero ahora, con la imagen de esa diadema rosa fresca en su mente, la conexión parecía imposible de ignorar. A Carmen le temblaban las manos al coger su teléfono. Sabía que lo que estaba pensando sonaba descabellado, incluso para ella misma, pero el extraño comportamiento de Joaquín, el conflicto familiar de décadas, la misteriosa diadema, todo parecía indicar una posibilidad tan aterradora que apenas podía considerarla. ¿Y si Joaquín tenía algo que ver con la desaparición de Lucía? La idea la revolvió. Era casi insoportable, la idea de que durante 10 largos años su hija hubiera estado tan cerca, al mismo tiempo, tan lejana. Con dedos temblorosos, Carmen marcó el número de Antonio. Sonó varias veces antes de que contestase. ¿Antonio? Soy yo. Necesito que vengas ahora mismo.
Estoy estacionado en la vieja Miller Road, como a 1 milla después del cruce. ¿Qué pasa? La voz de Antonio sonaba preocupada. Te lo explicaré cuando llegues. Date prisa, por favor. Colgó la llamada y se quedó allí, con la mente acelerada. Una parte de ella quería volver directamente a la granja Vecta para exigirle respuestas a Joaquín, pero sabía que sería una tontería y potencialmente peligroso. Si existía la más mínima posibilidad de que sus sospechas fueran ciertas, no podía arriesgarse a delatar a Joaquín. Los minutos transcurrían angustiosamente lentos mientras Carmen esperaba a Antonio. Intentó calmarse, pensar con racionalidad en lo que había visto y oído. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquella diadema rosa medio enterrada en la tierra del cobertizo de Joaquín Vecta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 15 minutos, Carmen escuchó el familiar rugido de la vieja moto de Antonio. Observó por el retrovisor cómo se detenía detrás de su camioneta y se bajaba rápidamente. La preocupación se reflejaba en su rostro curtido. Carmen respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir sonaría loco, pero si había alguien en el mundo que la entendería, que la creería, ese era Antonio. Abrió la puerta del pasajero y subió, girándose para mirarla con ojos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Carmen miró a su esposo, el hombre que la había acompañado en los días más oscuros de sus vidas. Vio en sus ojos el mismo dolor, la misma esperanza desesperada que los había sostenido a ambos durante la última década. Antonio, dijo en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa, creo que he encontrado una pista sobre Lucía. Con eso, comenzó a relatar los sucesos en la granja Vecta, con la voz cada vez más fuerte. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Antonio cambiaba de preocupación a incredulidad, y finalmente a una esperanza cautelosa y frágil. Cuando Carmen terminó, el interior del camión estaba bañado por una luz suave y tenue que proyectaba largas sombras sobre sus rostros. Una diadema rosa de Hello Kitty, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, y la reacción de Joaquín cuando mencionaste a un niño. Carmen asintió, con las manos apretadas en el regazo para que no le temblaran. Sé que parece una locura, Antonio, pero recuerdas cómo a Lucía siempre le encantaron esas diademas, y cómo se comportaba Joaquín. Hay algo raro en todo esto. Antonio se pasó una mano por el pelo canoso, frunciendo el ceño en señal de concentración. Pero Carmen, la policía registró todas las fincas cercanas después de la desaparición de Lucía. La habrían encontrado si hubiera estado allí, ¿no? Carmen negó con la cabeza, con la frustración evidente en su voz. Piénsalo, Antonio. Esos campos son enormes. Hay tantos edificios, tantos rincones escondidos. ¿De verdad crees que la policía tuvo tiempo de registrar cada rincón? Al comprender las implicaciones de sus palabras, la expresión de Antonio cambió del escepticismo a una mezcla de ira y determinación. Tienes razón, dijo en voz baja e intensa. Ahora que lo dices, recuerdo que al principio sospeché de Joaquín. Pero cuando la policía nos aseguró que no tenía nada que ver. Carmen extendió la mano y la puso sobre el brazo de Antonio. Enojarnos ahora no nos ayudará a recuperar a Lucía, dijo en voz baja. Necesitamos pensar racionalmente, no emocionalmente. Antonio respiró hondo, intentando calmarse visiblemente. Tienes razón. Por supuesto. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Llamamos a la policía? Carmen lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. No creo que hicieran nada basándose solo en una diadema y el extraño comportamiento de Joaquín. Incluso si decidieran investigar, necesitarían una orden de registro, y para eso, necesitarían más pruebas. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Antonio con un tono de aprensión en su voz. Carmen sostuvo su mirada, con los ojos llenos de determinación. Creo que debemos descubrir la verdad nosotros mismos, Antonio.
No podemos quedarnos de brazos cruzados, no cuando existe la más mínima posibilidad de que Lucía esté allí. Antonio guardó silencio un buen rato, sopesando sus palabras. Cuando por fin habló, su voz rebosaba de miedo y determinación. ¿Estás segura, Carmen? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si solo vemos lo que queremos ver? Carmen comprendió su vacilación. Habían pasado por tantos callejones sin salida a lo largo de los años, habían seguido tantas pistas falsas, y cada decepción era devastadora. Pero esto se sentía diferente. Sé que parece una locura, dijo en voz baja, pero tengo la intuición de que algo no anda bien. Aunque haya una mínima posibilidad, ¿no le debemos a Lucía intentarlo? Antonio la miró un buen rato y luego asintió lentamente. Tienes razón. Si existe la más mínima posibilidad de que nuestra pequeña esté ahí, tenemos que hacer algo. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte, Carmen y Antonio, sentados en la camioneta, ideaban un plan. Sabían que los riesgos eran altos, que podrían estar preparándose para otro desamor, pero la posibilidad de encontrar a Lucía, de finalmente traer a su hija a casa después de todos estos años, era demasiado poderosa para ignorarla. Mientras la oscuridad caía sobre el campo de Castilla-La Mancha, dos padres se dispusieron a tomar el asunto en sus propias manos, impulsados por una esperanza desesperada y un amor inquebrantable por su hijo perdido. Niño, Carmen y Antonio regresaron a la granja Becca. Los faros de la camioneta de Carmen atravesaban la oscuridad, iluminando el camino rural desierto que tenían delante. Ambos estaban tensos, con el peso de lo que estaban a punto de hacer sobre sus hombros. Al acercarse al desvío hacia la propiedad de Joaquín, Carmen apagó las luces y se detuvo lentamente, estacionando la camioneta detrás de un denso grupo de árboles que la ocultaría de la vista. Por un momento, permanecieron en silencio, asimilando la magnitud de su decisión. ¿Estás segura de esto?, preguntó Antonio por última vez, con la voz apenas un susurro. Carmen asintió, con el rostro decidido. Tenemos que saberlo, Antonio. No podemos escapar de esto. Respirando hondo, salieron de la camioneta y comenzaron a caminar hacia la granja. La luna, casi llena, proyectaba una misteriosa luz plateada sobre el paisaje, creando sombras profundas que parecían cambiar de dirección a medida que caminaban. Al acercarse al límite de la propiedad de Joaquín, Antonio agarró repentinamente a Carmen del brazo y la detuvo. «Espera», susurró con urgencia. «Tengo una idea». Carmen lo miró con curiosidad mientras él continuaba: «Iré a la casa a distraer a Joaquín. Le diré que tengo que hablar de la próxima entrega de heno o de unas facturas. Mientras lo mantengo ocupado, tú puedes buscar por la granja». Carmen consideró el plan un momento antes de asentir. Era arriesgado, pero les daba la mejor oportunidad de buscar sin ser descubiertos. Se acercaron sigilosamente a la casa, agachándose y usando las sombras como refugio. Cuando avistaron el porche, Antonio le dio un rápido apretón a Carmen antes de salir al claro y caminar con paso decidido hacia la casa. Carmen vio a Antonio llamar a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y pudo distinguir la silueta de Joaquín en el umbral. Oyó el murmullo de voces mientras Antonio conversaba con Joaquín, atrayéndolo hacia el interior de la casa. Respirando hondo para tranquilizarse, Carmen empezó a moverse. Se dirigió al granero, donde había encontrado la diadema antes, con la mirada constantemente atenta a cualquier señal de movimiento o peligro. La puerta del granero crujió levemente al abrirla, y Carmen hizo una mueca al oírlo. Se deslizó dentro, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El olor a heno y animales le inundó la nariz mientras se movía con cautela por el espacio. Los ojos de Carmen recorrieron el lugar, buscando algo fuera de lugar, cualquier señal que la llevara a Lucía. Miró en cada rincón, detrás de los fardos de heno y en los establos vacíos, con el corazón acelerado a cada paso. La esperanza y el miedo luchaban en su interior. En voz baja, apenas un susurro, gritó: «¿Lucía?». «Lucía»,
¿estás aquí? Se detuvo, escuchando atentamente, pero solo oyó el suave susurro de los animales y el lejano sonido del viento afuera. Adentrándose en el granero, Carmen se acercó a la zona donde había encontrado la diadema. Examinó el suelo con la esperanza de encontrarla, pero ya no estaba. ¿Se la habría quitado Joaquín después de su visita anterior? Justo cuando estaba a punto de irse, un sonido le llamó la atención. Era débil, tan silencioso que casi creyó haberlo imaginado, pero entonces lo volvió a oír, una voz suave y apagada. «Ayuda, hola, estoy aquí». A Carmen se le cortó la respiración. La voz provenía de los corrales de los cerdos. Con piernas temblorosas, se dirigió hacia el sonido, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la delataría. Al acercarse a una de las jaulas de los cerdos, la voz se hizo un poco más fuerte. Carmen se subió al borde del recinto y miró dentro. Lo que vio la dejó paralizada de la impresión. Allí, en un rincón de la jaula, entre los cerdos, había una pequeña figura, una niña pequeña, con un brazo encadenado a un poste. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y mugre, pero incluso a través de la mugre, Carmen podía ver su inconfundible cabello rojo. Por un momento, Carmen se quedó sin aliento. Parpadeó rápidamente, segura de que debía estar alucinando, pero la imagen que tenía ante sí no cambió. Con voz temblorosa, susurró: «Lucía, ¿eres tú? ¿Quién te hizo esto?» La niña levantó la vista, con los ojos abiertos por el miedo. No respondió, parecía demasiado aterrorizada para hablar. La mente de Carmen daba vueltas, necesitaba ayuda, sacar a Lucía de allí. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el 911. Cuando el operador respondió, las palabras de Carmen salieron atropelladas. «Por favor, necesito ayuda. Encontré a mi hija, que lleva 10 años desaparecida, encerrada en una jaula para cerdos en la granja Becca. Por favor, envíen a alguien rápido». El operador le aseguró que los agentes ya estaban en camino, pero a Carmen cada segundo le parecía una eternidad. Se quedó junto a la jaula, hablándole suavemente a Lucía, asegurándole que la ayuda estaba en camino y que todo estaría bien. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras esperaba la llegada de los agentes, con la mirada fija en la jaula donde Lucía yacía encadenada. El silencio del establo solo lo rompían los suaves gruñidos de los cerdos y su propia respiración entrecortada. Rezó en silencio para que llegara la ayuda antes de que Joaquín descubriera su presencia. De repente, la puerta del granero se abrió con un crujido, y el sonido resonó amenazantemente en el espacio cavernoso. Carmen se quedó paralizada, rígida de miedo, al ver a Joaquín aparecer en la puerta. Se quedó inmóvil, enmarcado por la entrada, con su silueta iluminada por la luz de la luna. La comprensión de que su secreto había sido descubierto se hizo evidente en sus ojos, que se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa e ira. Por un instante aterrador, Carmen pensó que Joaquín se lanzaría sobre ella para silenciarla antes de que llegara la ayuda. Su mente corría, preguntándose dónde estaba Antonio, si Joaquín le habría hecho algo, por qué no había podido distraerlo más. Las preguntas se arremolinaban en su mente, aumentando su miedo. Pero entonces, el bendito sonido de las sirenas que se acercaban rompió el aire nocturno. Joaquín giró la cabeza de golpe hacia el sonido, y el pánico sustituyó la ira en su rostro. A medida que las sirenas se hacían más fuertes, dirigiéndose inequívocamente hacia ellos, Joaquín se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo en la oscuridad más allá del granero. Carmen no intentó detenerlo, su única preocupación ahora era garantizar la seguridad de su hija. Podía oír gritos afuera, oficiales ordenando a Joaquín que se rindiera, con voz firme y autoritaria. Momentos después, un grupo de oficiales irrumpió en el granero, con armas desenfundadas y linternas barriendo el área. «¡Policía! Todos los que estén dentro, salgan con las manos a la vista», gritó un agente desde la puerta. Al no obtener respuesta inmediata, intercambiaron unas palabras rápidas antes de que uno regresara a la patrulla y recuperara una herramienta pesada.
Con una eficiencia experta, forzaron la puerta, y la madera se astilló alrededor de la cerradura. «Manos arriba». «De rodillas, ya», gritaron los agentes al entrar en el cobertizo. 3 de los hombres obedecieron de inmediato, arrodillándose con las manos en alto. Pero Greg permaneció de pie cerca de Rory, quien estaba acurrucado en el suelo. «Aléjate de la chica», ordenó un oficial, apuntando su arma hacia Greg. «Todo esto es un malentendido», insistió Greg sin moverse. «Última advertencia», dijo el oficial con firmeza. «Aléjense ahora o usaremos la fuerza». Con deliberada lentitud, Greg tomó una botella de un estante cercano. «No lo entiendes», empezó, mientras cerraba la mano alrededor del cuello de la botella. «Suéltalo», gritaron varios oficiales al unísono. «Suéltalo ya o disparamos». Por un tenso instante, pareció que Greg iba a intentar algo desesperado. Entonces, con una maldición, dejó caer la botella al estante y levantó las manos. «De rodillas», le ordenó el agente de nuevo. Finalmente, Greg obedeció, cayendo de rodillas. Los agentes intervinieron rápidamente para esposarlo. Mientras sacaban a los hombres uno a uno, la mirada de Greg se fijó en Walter, que estaba afuera, con el rostro desencajado por la ira. Con un repentino impulso de fuerza, se abalanzó sobre Walter, casi liberándose del agarre del oficial. «Tú. Es tu culpa», gritó, intentando darle un cabezazo a Walter antes de que los agentes lo sujetaran por completo. Walter retrocedió, conmocionado por la violencia del hombre. Observó cómo los agentes aseguraban a Greg en una de las patrullas, mientras el hombre seguía profiriendo obscenidades por la ventanilla. Dentro del granero, Rory permaneció acurrucada en el suelo, con sus brazos envueltos protectoramente alrededor de ella mientras un oficial se acercaba suavemente a ella. A los 20 minutos de los arrestos, el tranquilo parque se transformó en un hervidero de actividad oficial. 2 patrullas más habían llegado, junto con una ambulancia y un vehículo con un trabajador social. Una cinta amarilla de seguridad acordonaba la zona alrededor del cobertizo, y los agentes tomaban declaración a Walter y a los 2 corredores que habían intervenido. Los paramédicos guiaron a Rory hasta la parte trasera de la ambulancia, donde le revisaron los signos vitales y le ofrecieron una manta a pesar de la suave temperatura de la noche. Una trabajadora social se sentó a su lado y le habló con un tono suave que Walter no pudo oír desde donde estaba. Walter observó cómo los 2 corredores terminaban de dar sus declaraciones. Los saludaron con un gesto de la cabeza al marcharse. Uno de ellos le hizo un respetuoso gesto de aprobación con el pulgar. Walter sintió una profunda gratitud por su intervención, desconocidos que habían decidido intervenir cuando podrían haberse marchado sin más. Mientras la policía terminaba de tomar su declaración, Walter vio que Rory lo miraba. Sus ojos, aún rojos de llorar, reflejaban una nueva expresión de vacilante gratitud. Le dijo algo a la trabajadora social, quien asintió y le indicó a Walter que se acercara. Walter se acercó lentamente, no queriendo abrumar a la niña después de todo lo que había pasado. «Gracias», dijo Rory en voz baja mientras llegaba a la ambulancia. Walter asintió, con la garganta apretada por la emoción. «Me alegra que ya estés a salvo». Se agachó para estar a su altura, luego metió la mano en su riñonera y sacó con cuidado las pastillas que había encontrado antes. Se las mostró a Rory y a los oficiales presentes. «Rory», dijo con dulzura, «encontré esto debajo de tu asiento en el autobús. Creo que deberías explicarles a estas personas por qué te lo llevabas, sobre todo si era por lo que te hacía tu padrastro». El rostro de Rory se arrugó al ver las pastillas, y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Miró a Walter, el trabajador social, y a la policía que se había unido a ellos. «No te preocupes, Rory», le aseguró la trabajadora social. «No tienes ningún problema. Solo necesitamos entender qué ha estado pasando para poder ayudarte». Rory respiró temblorosamente y empezó a hablar, con la voz apenas por encima de un susurro. «Mi madre se divorció de mi padre biológico el año pasado»,
empezó. Se metió en problemas con la policía por fraude o algo así. Luego, mi madre conoció a Greg y se quedó embarazada enseguida. Rory hizo una pausa, frotándose los brazos como si tuviera frío a pesar de la manta. Mamá lleva 2 semanas fuera. Se está quedando en casa de mi abuela porque es nuestra tradición familiar, quería dar a luz allí y quedarse un mes para cuidar al bebé. La trabajadora social tomó notas mientras Rory hablaba, asintiendo ocasionalmente en señal de aliento. ¿Cuándo empezó Greg a hacerte daño?, preguntó el policía con dulzura. Rory bajó la mirada hacia sus manos. Hace un mes, susurró. Empezó a entrar en mi habitación por la noche mientras dormía. Estaba muy asustada, pero me dijo que si se lo contaba a alguien, sobre todo a mi madre, nos mataría a nosotros y también al bebé. Se le quebró la voz. Así que me quedé callada todo el tiempo. ¿Y las pastillas?, preguntó Walter suavemente, señalando el paquete de anticonceptivos. Empecé a sentirme mal por las mañanas, continuó Rory. Una de las chicas de la escuela se dio cuenta y me dijo que debería tomar pastillas para prevenir el embarazo. No entendí bien, pero me dijo que me ayudarían a no quedarme embarazada, así que las compré con el dinero que tenía ahorrado. El paramédico intercambió miradas con la trabajadora social, ambos parecían preocupados. Rory, dijo el paramédico con cuidado, si ya te sentías mal, como con náuseas matutinas, las pastillas preventivas no te servirían. Su objetivo es prevenir el embarazo antes de que ocurra, no interrumpir uno que ya ha comenzado. Rory levantó la vista, con confusión y miedo en los ojos. No lo sabía. Pensé que detendrían la enfermedad. Alguien los encontró en mi mochila en la escuela, continuó. Así que empecé a esconderlos debajo del asiento del autobús, donde siempre me siento. El policía le puso una mano suave en el hombro. Rory, vamos a tener que contactar a tu madre y a tu escuela, y necesitaremos que un médico te examine para determinar si estás embarazada. No, por favor, suplicó Rory con un nuevo pánico en la voz. No quiero esto. No puedo estar embarazada, mi madre me odiará. Tu madre no te odiará, le aseguró la trabajadora social. Nada de esto es culpa tuya, Rory. Tu padrastro es quien hizo algo terrible, no tú. Necesitamos hablar con tu madre, dijo el agente con firmeza pero con amabilidad. No podemos ocultarle esto. Los hombros de Rory se desplomaron en señal de derrota mientras asentía, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Walter observó la interacción con pesar. Había visto a niños con problemas en sus años como conductor de autobús, pero nada como esto. Se aclaró la garganta para llamar la atención de los oficiales. Si no hay problema, dijo, me gustaría acompañar a Rory al hospital. Quiero asegurarme de que no esté sola mientras espera a su madre. La trabajadora social lo pensó un momento y asintió. Está bien, señor Harmon. También tendremos que tomarle declaración en el hospital. Uno de los policías se acercó al grupo. Hemos contactado al director, les informó. Dice que nos verá en el hospital. Walter asintió, recordando el mensaje que había enviado antes y que no había recibido respuesta. Su tutora, la señora Margaret, también está al tanto de la situación. La llamé antes cuando me preocupé. Nos pondremos en contacto con ella también, confirmó el agente. Ahora llevemos a Rory al hospital para que reciba la atención adecuada. La sala de urgencias del hospital Willow Glen Memorial bullía con su habitual caos controlado mientras Walter esperaba noticias sentado en una incómoda silla de plástico. Tras su llegada, se llevaron a Rory para examinarlo, dejando a Walter para que declarara ante la policía en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. Miró su reloj, habían pasado casi 2 horas desde su llegada al hospital. La trabajadora social, una mujer compasiva llamada señora Rivera, le informaba ocasionalmente sobre lo que sucedía, pero los detalles eran necesariamente limitados por cuestiones de privacidad. Mientras Walter bebía una taza de café mediocre de la máquina expendedora,
La señora Rivera se le acercó nuevamente. Señor Armon, dijo, sentándose a su lado. Lowry pregunta por usted. Terminaron el examen inicial y la trasladaron a una habitación privada. Si desea verla, puedo acompañarlo. Walter se levantó inmediatamente. Sí, por favor. La señora Rivera lo condujo por un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación donde Lowry estaba sentada al borde de una cama de hospital. Parecía increíblemente pequeña, con la bata de hospital demasiado grande, con los ojos enrojecidos, pero secos por el momento. Una doctora tomaba notas en una tableta cerca de la ventana. ¿Walter? Preguntó Lowry con un dejo de alivio en la voz. ¿Cómo estás, pequeña? Preguntó suavemente, tomando asiento en la silla junto a su cama. Antes de que pudiera responder, el doctor intervino. Señor Armon, soy el doctor Chen. Entiendo que fue usted quien notó inicialmente que algo andaba mal. Los agentes aseguraban la escena en medio del caos. Carmen vio a Antonio hablando con un agente, la preocupación se reflejaba en su rostro. Sintió un gran alivio al verlo sano y salvo. Antonio levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de ella y rápidamente se dirigió hacia ella. Carmen, dijo con la voz cargada de emoción. Siento mucho no haber podido distraer a Joaquín mucho tiempo. Empezó a sospechar, y su voz se fue apagando, abriendo mucho los ojos al ver cómo subían a Lucía a la ambulancia. ¿Es ella? ¿Dónde la encontraste? En la porqueriza, respondió Carmen, con la voz apenas un susurro. Estaba encadenada dentro. Antonio, nuestro bebé estaba encadenado como un animal. La realidad de lo que descubrieron la golpeó de nuevo, y sintió que sus rodillas se doblaban ligeramente. Antonio la sujetó, sujetándola con firmeza. ¿Y qué hay de Joaquín? Preguntó Carmen, recordando de repente al hombre responsable de su década de angustia. Antonio señaló un vehículo policial cercano. Por la ventanilla, vio a Joaquín sentado atrás, con las manos esposadas a la espalda. Una ola de alivio la invadió al saber que lo habían atrapado y que enfrentaría la justicia por sus crímenes. Un oficial se acercó a la pareja con rostro sombrío. Señor y señora Morales, dijo con suavidad, llevamos a su hija al hospital para un chequeo completo y para garantizar su seguridad. ¿Les gustaría acompañarnos en uno de nuestros vehículos? Podemos acompañarlos. Carmen y Antonio asintieron, ambos demasiado abrumados para hablar mientras los conducían a un coche de policía que los esperaba. Carmen echó un último vistazo al granero donde su hija había estado cautiva durante tanto tiempo. La pesadilla no había terminado, lo sabía, pero al menos ahora habían encontrado a Lucía. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los afrontarían juntos y como familia. El coche patrulla que transportaba a Carmen y Antonio seguía de cerca a la ambulancia, con sus luces cortando la oscuridad de la noche de Castilla-La Mancha. Dentro, la pareja estaba sentada en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas, ambos perdidos en sus pensamientos sobre el increíble giro de los acontecimientos. Antonio fue el primero en romper el silencio, con la voz cargada de emoción. Te dije que la encontraríamos, Carmen, dijo suavemente, apretándole la mano, pero encontrarla así. Su voz se fue apagando, incapaz de expresar con palabras el horror del descubrimiento, lo que debió de haber pasado durante todos estos años. Me rompe el corazón pensarlo. Carmen asintió, sus propios pensamientos eran un torbellino de alegría al encontrar a Lucía con vida y de angustia por el sufrimiento que debió haber soportado. La tenemos de vuelta, susurró, más para sí misma que para Antonio. Eso es lo que importa. La ayudaremos a superar esto, cueste lo que cueste. El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo, ambos padres perdidos en sus pensamientos y preocupaciones sobre lo que les esperaba. Las luces intermitentes de la ambulancia que iba delante de ellos servían como recordatorio constante del frágil estado en el que se encontraba su hija. Al llegar al hospital, vieron cómo a Lucía se la llevaban rápidamente en una camilla,
rodeada de personal médico. Un oficial colocó suavemente una mano sobre el hombro de Carmen mientras ella se disponía a seguirlo. Sé que quieres estar con ella, dijo con dulzura, pero es mejor que los médicos la examinen primero. Todo esto debe ser muy confuso y aterrador para ella. Dale un poco de tiempo. De mala gana, Carmen y Antonio aceptaron. Los llevaron a una habitación privada dentro del hospital, un espacio normalmente reservado para entrevistas policiales o discusiones de equipo. Los acompañaron dos oficiales, quienes les explicaron que querían tomarles declaraciones mientras aún tenían el recuerdo fresco. Entendemos que este es un momento difícil, dijo uno de los oficiales, pero cuanta más información podamos recopilar ahora, más sólido será nuestro caso contra Joaquín. Mientras Carmen y Antonio se acomodaban en las sillas, la puerta se abrió de nuevo y un rostro familiar entró en la habitación, el detective que había sido asignado al caso de Lucía todos esos años atrás. La policía claramente lo había llamado debido a su amplio conocimiento del caso. Señor y señora Morales, dijo el detective con una mezcla de alivio y pesar en la voz, me alegro muchísimo de haber encontrado a Lucía. Ojalá la hubiéramos encontrado antes. Carmen comenzó a relatar los acontecimientos que llevaron a ese momento, su voz se hacía más fuerte a medida que hablaba. Les contó sobre el hallazgo de la diadema en el granero de Joaquín, la persistente sensación de que algo no estaba bien y el comportamiento sospechoso de Joaquín cuando mencionó a un niño. Ella detalló la historia de conflicto de su familia con los Rivas, información que había compartido con la policía años atrás pero que ahora parecía adquirir un nuevo significado. Los oficiales tomaron nota diligentemente de cada detalle y, ocasionalmente, pidieron aclaraciones o información adicional. Cuando Carmen terminó su relato, miró al detective, la confusión y la ira se reflejaban en sus ojos. Simplemente no lo entiendo, dijo. ¿Cómo pudo Joaquín hacer algo tan horrible? ¿Qué pudo llevar a alguien a robar a una niña y mantenerla encerrada durante 10 años? Antonio se inclinó hacia adelante, su rostro era una máscara de incredulidad y angustia. Sabíamos del conflicto familiar, de la tensión entre nosotros y los Rivas, dijo con la voz ronca por la emoción. Hubo disputas por tierras, discusiones en las asambleas municipales, indiferencia en la feria del condado, pero esto. Negó con la cabeza, tratando de comprender la magnitud de las acciones de Joaquín. Ni en mis peores pesadillas imaginé que esto podría llevar a algo así. ¿Cómo podría alguien usar una pequeña disputa para justificar el robo de un niño? Carmen extendió la mano y apretó la mano de Antonio, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Todos esos años, susurró. Todas esas veces que vimos a Joaquín en el pueblo o en el mercado, él lo sabía. Sabía dónde estaba nuestra pequeña, y siguió con su vida como si nada pasara. El detective asintió solemnemente, comprendiendo la lucha de los padres por reconciliar sus experiencias pasadas con la horrible realidad que ahora enfrentaban. Desafortunadamente, dijo con suavidad, a veces la gente puede justificar las acciones más terribles, sobre todo cuando hay antecedentes de conflicto. Pero quiero que ambos sepan, nada, ninguna disputa de tierras, ninguna disputa familiar, podría justificar jamás lo que hizo Joaquín. Esto es culpa suya, no tuya. Antonio asintió, apretando la mandíbula mientras luchaba por controlar sus emociones. Ojalá lo hubiéramos sabido. Si hubiéramos tenido la menor idea de que nuestros desacuerdos podrían llevarnos a esto, habríamos hecho lo que fuera por hacer las paces, por proteger a Lucía. El detective intercambió una mirada con sus colegas antes de hablar. Sorprendentemente cooperativo desde su arresto, explicó que ya había confesado gran parte de lo sucedido. Creo que supo que todo había terminado en el momento en que encontramos a Lucía, continuó revelando el agente. El relato de Joaquín les provocó escalofríos a Carmen y Antonio. El día que Lucía desapareció en el maizal, había entrado en su propiedad, perdida y buscando ayuda. En lugar de devolverla a sus padres, Joaquín vio una oportunidad de venganza por antiguas disputas de tierras entre sus familias. Inicialmente planeó retenerla solo unos días, continuó el oficial con voz grave.
Pero los días se convirtieron en semanas, y finalmente decidió que nunca la dejaría ir. Incluso llegó a considerar quitarle la vida. Carmen jadeó, llevándose la mano a la boca con horror. El rostro de Antonio se endureció, apretando la mandíbula al escuchar las palabras de la gente. Joaquín confesó que a lo largo de los años le había hecho cosas terribles a Lucía, dijo el detective, quien claramente tenía dificultades para asimilar la información. No entraré en detalles ahora, pero tendremos que hablarlo más adelante para construir nuestro caso. Cuando el agente les ofreció un respiro, al ver la angustia en sus rostros, Carmen y Antonio lo rechazaron. Estaban decididos a escuchar toda la verdad, por muy dolorosa que fuera. El agente explicó que durante los últimos meses Lucía había estado en la porqueriza como castigo por lo que Joaquín denominó desobediencia. Dijo que ella ya no lo escuchaba, así que decidió darle una lección. El disgusto del detective era evidente en su voz. Antonio, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la entrevista, finalmente habló, pero ¿por qué no la encontraron al registrar las propiedades después de su desaparición? Seguramente buscaron en ese granero. El detective suspiró profundamente. Registramos las propiedades, incluyendo la granja de Joaquín, pero debió haberla escondido. ¿Dónde más? Y hay que entender que el terreno allí es extenso, hay muchísimos edificios, muchísimos posibles escondites. No es excusa, pero ayuda a explicar por qué no la encontramos. Finalmente, Antonio formuló la pregunta que ambos sentían, ¿se le hará justicia por esto? ¿Tienen pruebas suficientes para asegurar que ese monstruo no vuelva a ver la luz? El rostro del detective se endureció con determinación. Con la confesión de Joaquín y las pruebas que hemos reunido, les aseguro que probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Nos aseguraremos de ello. Al final de la entrevista, Carmen y Antonio permanecieron en silencio, atónitos, intentando procesar todo lo aprendido. La pesadilla de los últimos 10 años de repente se sintió distante e increíblemente cercana. Habían encontrado a su hija, pero el camino por delante no era nada fácil. Mientras asimilaban los horribles detalles de la terrible experiencia de su hija, la puerta de la sala de entrevistas se abrió suavemente. Entró una enfermera, con un rostro que mezclaba calma profesional y genuina empatía. Señores Morales, dijo con dulzura, tengo noticias de su hija, Lucía. Ya está mejor, el médico la ha estabilizado. Carmen y Antonio se inclinaron hacia adelante, ansiosos por saber algo sobre su hija. La enfermera continuó con voz suave pero clara, encontramos parásitos y otras infecciones en su cuerpo, probablemente debido a las condiciones en las que vivía. Pero quiero asegurarles que se recuperará con el tratamiento adecuado. ¿Podemos verla?, preguntó Carmen con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo y esperanza. La enfermera miró a los oficiales, quienes asintieron. Sí, ya pueden verla, respondió la enfermera, pero recuerden que todo esto es muy abrumador para ella. Tómenlo con calma. Carmen y Antonio siguieron a la enfermera por los estériles pasillos del hospital, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Al entrar en la habitación de Lucía, les impactó la imagen de su hija, parecía tan pequeña en la cama, pero ahora estaba más limpia, con su pelo rojo lavado y peinado. La mejoría en su aspecto, aunque leve, les produjo cierto alivio. Se acercaron a la cama con cuidado, atentas a la advertencia de la enfermera. Lucía, dijo Carmen en voz baja, con una voz llena de amor y preocupación, somos tus padres. ¿Te acuerdas de nosotros? Lucía los miró con los ojos abiertos e inseguros. Tras un momento, negó levemente con la cabeza. No, dijo, con la voz apenas un susurro. No recuerdo a mis padres. Las palabras fueron como un golpe para Carmen y Antonio, pero se obligaron a mantener la calma. No te preocupes, cariño, dijo Antonio con dulzura. Lo solucionaremos juntos. Carmen, conteniendo las lágrimas, intentó un enfoque diferente. Lucía, ¿recuerdas algo de cuando eras pequeña,
Antes de la granja de Joaquín. Dudó un momento y añadió, teníamos un pastor alemán cuando tenías unos 2 años. ¿Te acuerdas de él? Lucía frunció el ceño, concentrada. Tras un largo momento, habló con vacilación, creo que recuerdo un perro, pero no está claro, solo son pequeños fragmentos de memoria. Este pequeño recuerdo, tan vago como era, llenó de esperanza a Carmen y Antonio. Pero su alegría duró poco. Las siguientes palabras de Lucía volvieron a destrozarles el corazón. ¿Qué hice mal?, preguntó con voz débil y asustada. ¿Por qué me encerraron? Joaquín dijo que me lo merecía. Dijo que era culpa de mi familia. Carmen sintió una oleada de furia ante las crueles mentiras de Joaquín. Tuvo que respirar hondo para calmarse antes de hablar. Ay, Lucía, dijo con la voz cargada de emoción, no hiciste nada malo, nada en absoluto. Joaquín es una persona muy enferma que te hizo mucho daño, pero no te lo merecías. Nada de esto fue culpa tuya. Antonio asintió. Ahora estás a salvo, añadió. Nunca volverás a vivir con miedo. Estamos aquí para ayudarte y haremos lo que sea necesario para ayudarte. Mientras hablaban con Lucía, ofreciéndole palabras tranquilizadoras y explicaciones amables, una trabajadora social entró en la habitación. Se presentó y explicó que estaba allí para ayudarles a sobrellevar la compleja situación en la que se encontraban. Es un caso muy delicado, dijo la trabajadora social. Nuestro objetivo principal es asegurar que Lucía se sienta segura y cómoda. El hecho de que tenga algunos recuerdos de su pasado es una buena señal, les facilitará volver a conectar y que Lucía comprenda que ustedes son sus verdaderos padres. La trabajadora social continuó describiendo sus planes inmediatos. Por ahora, creemos que lo mejor es que Lucía se quede en una residencia social temporal. Es un entorno seguro y neutral donde puede empezar a adaptarse. Al ver la preocupación en los rostros de Carmen y Antonio, añadió, tenemos opciones para que los padres también se queden allí. Esto les permitirá pasar tiempo con Lucía y reencontrarse en un entorno controlado y de apoyo. Carmen y Antonio escucharon atentamente, asintiendo con la cabeza. La voz de la trabajadora social adquirió un tono de optimismo cauteloso al continuar, basándome en lo que he visto hasta ahora, creo que hay muchas posibilidades de que Lucía los acepte de nuevo como sus padres. Con tiempo y paciencia, creo que podrá vivir con ustedes permanentemente. Estas palabras llenaron a Carmen y Antonio de una sensación de esperanza que no se habían atrevido a sentir en años, pero también sabían que el camino por delante sería largo y desafiante. Lo que más importa ahora mismo, dijo Carmen, mirando el frágil cuerpo de Lucía en la cama del hospital, es que Lucía se sienta segura. Haremos lo que sea necesario, lo que necesite. Antonio asintió. Hemos esperado 10 años para encontrarla, dijo con la voz ronca por la emoción. Ahora podemos ser pacientes. Iremos día a día. Mientras estaban sentados con Lucía, tomándole la mano y ofreciéndole palabras de consuelo, Carmen y Antonio eran plenamente conscientes del camino que les aguardaba. Habría batallas legales que enfrentar mientras el caso de Joaquín avanzaba en el sistema judicial. Habría momentos difíciles mientras Lucía luchaba por superar su trauma y adaptarse a su nueva realidad. Pero por primera vez en una década, podían vislumbrar un futuro lleno de esperanza. Habían encontrado a su hija contra todo pronóstico y estaban decididos a ayudarla a sanar y a salir adelante. Al comenzar a filtrarse la primera luz del amanecer por la ventana de la habitación del hospital, Carmen y Antonio renovaron en silencio su compromiso con su hija y entre ellos. La historia no había terminado, en muchos sentidos, apenas comenzaba, pero, fueran cuales fueran los desafíos que les aguardaran, los afrontarían juntos, como una familia reunida con amor, paciencia y apoyo incondicional. Ayudarían a Lucía a recuperar la vida que le habían arrebatado, día a día.